9 de la mañana y en respeto a todas las personas que nos acompañan en este momento, muy buenos días y sean bienvenidos. Hoy es el cuarto día de actividades de las jornadas de sensibilización para la neurodiversidad, organizadas por la Universidad de Colima y en alianza con el Proyecto Entender y copatrocinado por el programa Erasmus y el programa de la Unión Europea. Para iniciar los temas del día de hoy nos acompaña la licenciada Susana Isabel Lemus Miramontes, quien nos hablará sobre adecuaciones pedagógicas para el proceso de enseñanza-aprendizaje y neurodiversidad. Ella es licenciada en Pedagogía, egresada de la Facultad de Pedagogía de la Universidad de Colima. Actualmente está culminando la maestría en Educación con la tesis Educación en línea, situación emocional, psicológica y social del niño y la niña de preescolar en su proceso de aprendizaje durante la pandemia en Colima. También ha complementado su desarrollo laboral y profesional con cursos y talleres como los impartidos por el Instituto de Neurociencias Aplicadas del Desarrollo, talleres sobre pruebas proyectivas en niños y también sobre psicometría laboral de la empresa Integra. También ha llevado diplomado en lengua de señas del Centro de Capacitación del Trabajo Industrial y diplomado en atención con personas con discapacidad visual del Centro de Capacitación del Trabajo Industrial. Actualmente se está preparando en Mindfulness para atención plena y en el cerebro del niño, el ABC del aprendizaje pleno. En este momento les invitamos a realizar preguntas o comentarios al final de la charla o al momento que nuestra ponente lo disponga y voy a proceder a presentar el material de la ponente. Y en este momento, entonces, le cedo la palabra a la maestra Susana. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Muchísimas gracias por invitarme. La verdad estoy muy emocionada porque ahora sí que esto es como uno de mis temas que siempre me han gustado desde que estoy en la facultad, y el hecho de que me hayan ahora sí que invitado a las jornadas de sensibilización para la neurodiversidad es ahora sí que muy importante, ahora sí para la parte personal y profesional y laboral. Y bueno, yo con esta intervención que quiero hacerles, la verdad sí mi objetivo es sensibilizarlos, porque la verdad es que este es un tema emergente en nuestro sistema educativo, en nuestro sistema social y cultural, que yo creo que es poco a poco. Yo creo que está de la mano con la familia, con la cultura, con la sociedad. Y pues bueno, ¿me ayudas a seguir con la siguiente? Yo voy a manejarles dos temas, la neurodiversidad y las adecuaciones curriculares. La neurodiversidad se puede decir que es un neologismo, porque aunque no es como un tema muy viejo, pero tampoco nuevo, se menciona que desde los años, creo que 80, 90, más o menos por ahí, se está aplicando ahora sí que este concepto de neurodiversidad. Y ahora sí que es un término que se ha convertido en una directriz para la educación actual, ya que, como dice aquí en la diapositiva, ha servido para generar entre los miembros de dicha comunidad, ya sea escolar, cultura, en la parte social, una mirada positiva hacia la diversidad. Yo creo que este concepto de neurodiversidad es muy amplio porque no nada más nos vamos a enfocar ahora sí que en las personas que no son normales o las personas que sean invidentes o que son sordas, sino que también se enfoca este concepto o este término, como dice aquí los autores, que es un neologismo, ahora sí que nosotros como personas somos individuales, que nuestro cerebro, como yo le digo a mis hijas, nuestro cerebro es flexible y ahora sí que tenemos necesidades particulares, y siempre que estamos en una sociedad o en la escuela, ahora sí que no estamos pensando o estamos desarrollándonos diferente a otro compañero. Entonces, por eso mismo se le llama neurodiversidad, porque estamos hablando de mente y de procesos neurológicos pues que todos ahora sí que somos diferentes en muchos aspectos, ¿no?
Aquí voy a citar a Thomas Armstrong, donde dice que es un ejemplo, dice, así como aceptar que las distintas especies de plantas tienen necesidades ambientales específicas, debemos entender que cada niño requiere de entornos adecuados para poder florecer. Si ustedes se dan cuenta, las plantas hay de sol, de sombra, de media sombra. Entonces, ahora sí que en los sectores escolares o en el mundo, ahora sí que en la sociedad debemos de entender que las personas somos diferentes e individuales, ¿verdad? Entonces, si gustas apoyarme con esa plantita y con esa niña que, pues, si se dan cuenta, es como una comparación, ¿no? A lo que yo me quiero referir. Si gustas apoyarme con la siguiente diapositiva. Bueno, les comentaba, hablamos de cerebros y hablamos de mentes humanas. Se refiere a esa diversidad que tenemos en las mentes y en los cerebros, y ahora sí que, como dice aquí, la infinita variación de su funcionamiento, ¿no? Neurocognitivo. Ahora sí que a eso se refiere, de que somos diversos, que somos, ahora sí que su funcionamiento neurocognitivo es impredecible. Está funcionando todo el tiempo, y tiene mucho que ver, ahorita que estoy actualizándome con cursos en línea en cómo aprende el cerebro el cerebro del niño, tiene mucho que ver también en cómo nos estamos alimentando, qué tanta agua estamos tomando, y se escuchará la verdad, muy sencillo, pero de verdad es muy importante cómo esto de los neurotransmisores y todo este funcionamiento neurocognitivo que aquí comenta, implica mucho el cómo nos estamos cuidando como seres humanos para que nuestro cerebro y nuestra mente esté funcionando de una manera efectiva. Y bueno, muchos autores que visualizado en esta parte de la neurodiversidad, dice que es un concepto general, porque no nada más es los niños invidentes, o las personas invidentes o las personas que no aprenden bien, sino esta parte es otra parte, ¿no? De que todos somos de alguna manera diferentes en nuestro planeta, en nuestro mundo. También aquí hablaba mucho de las personas, por ejemplo, que tienen depresiones, que es muy interesante, ¿no? Que hay veces que nosotros pensamos que es algo normal, pero no, o sea, esta parte de la neurodiversidad también, este neologismo incluye a esas personas que pues en realidad están pensando en su mundo muy diferente, y cómo les afecta este trastorno de ansiedad, trastorno de depresiones. Entonces, por eso dice que es un término muy general, no nada más enfocarnos a diversidad, somos diferentes porque hay niños o personas que son personas diferentes, ¿no? Estamos hablando de esta parte de que pues hay que respetar, hay que ser empáticos con las personas que piensan diferente, con las personas que quieren aportar cosas diferentes en la escuela, aportar cosas diferentes en el trabajo. Gracias. La siguiente, por favor. Y bueno, este concepto de que somos neurodiversas es por lo mismo, porque si nos enfocamos en la parte en el aspecto laboral, ahí vemos en esta imagen donde, no sé si han visto, pero también aquí en Colima está en la parte inclusiva de sordos que se están incluyendo, los integran más bien también en trabajos. Entonces, esta diferente forma de pensar es a lo que nos llamamos también somos personas neurodiversas, ¿no? Porque estamos y ahora sí que como integrados con personas normales y las personas que tenemos esas personas diferentes, con capacidades diferentes. Entonces, por eso ese es el concepto también de neurodiversidad, porque busca enfatizar las diferentes, ahora sí que personas. Somos neurodivergentes, como dice ahí en la diapositiva, porque pues podemos hacer aportaciones valiosas a cualquier tipo de trabajo o de escuela, ¿no? En la parte escolar. No sé si hasta aquí tengan alguna duda. Si no, seguimos.
Y bueno, yo les quise compartir aquí una persona que es investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de la Universidad de California, Davis. Este personaje me llamó mucho la atención porque él citó en un video donde dice la naturaleza es más inclusiva y más justa que ahora sí que nuestro sistema escolar, nuestro sistema social. Él me llama mucho la atención porque era una persona como nosotros, nació bien, era muy deportista, hacía muchos deportes, era muy sociable. Sin embargo, a los 33, 34 años tuvo una enfermedad que se llama esclerosis lateral amiotrófica, que es por sus siglas ELA, desde el 2008, por ahí dice. Y él cambió su chip y dijo, yo no voy a deprimirme, voy a cambiar esta idea de que pues, porque esta ELA le dieron muy pocos años de vida. Ya lleva muchísimos años de vida y que no ha fallecido. Y él se propuso hacer un documental por Europa y está grabando pues este documental de la ELA en toda la Europa y quiere seguir viviendo esa experiencia en Japón. Pero aquí lo más importante es sus ganas de vivir. Y bueno, en ese documental está proyectando la inaccesibilidad de viajar, ¿no? De todos los obstáculos que él se está, pues ahora sí que está viendo desde el transporte, desde las miradas, desde pues la comunicación. Entonces, ese era un ejemplo que yo quería comentarles, que se me hizo muy interesante y muy importante que podemos tomar en cuenta y tomar esta parte en cuenta de lo que él nos dice, ¿no? Él dedujo, él concluyó que la naturaleza para él es más inclusiva que ahora sí que nuestro sistema social, nuestro sistema cultural, nuestro sistema educativo. Listo. Bueno, y yo aquí quise hacer una proyección del cerebro para darles a entender que pues todas estas partes que tienen color tienen una función, ¿no? Entonces, pues ahora sí que somos en esta parte pues diferentes, ahí todavía no, todos somos diferentes y bueno, aquí les pongo como un ejemplo, ejemplificarles que bueno, aparte de ser personas que no ven, invidentes o personas que no hablamos, o personas con discapacidades, también hay personas ahora sí que en el mundo que somos diferentes, no nada más por tener una discapacidad. Y bueno, otro de los temas que yo quiero comentarles son las adecuaciones curriculares. Y estas adecuaciones curriculares nos vemos ahora sí que como docentes inmersos pues en nuestro sistema educativo, ¿no? Y que hay veces que por mala capacitación o porque no tenemos tiempo, no las hacemos, ¿no? O X o Y. Bueno, las adecuaciones curriculares se entiende por esta adaptación o ajuste que hacemos en la oferta educativa. El currículo es ahora sí que el original, pero lo que hace aquí, lo que es la parte de adecuaciones curriculares es cambiar o acomodar cosas. Ahorita en la siguiente diapositiva voy a proyectarles un poquito de los materiales que yo tuve que adecuar en un sistema ordinario o un sistema normal en algún aspecto de mi vida de experiencia laboral. Pero bueno, entonces son esta parte de las adecuaciones, son las estrategias que hacemos nosotros, los recursos educativos que tenemos que acomodar o cambiar en la escuela para habilitar este acceso, este progreso en el desarrollo de este niño o niña o persona adulta en su proceso de enseñanza-aprendizaje. Listo. Autores dicen, bueno, y como en lo personal no puede ser otro currículo, es el ordinario, y de ahí, ahora sí que se hacen las adaptaciones como yo les comentaba.
para atender las diferencias que presentan ahora sí que las personas que lo necesitan, ¿no? Listo. Aquí yo puedes darle otra para que aparezca la... Aquí yo les proyecto dos imágenes, donde yo como profesional, bueno, a mí en la carrera de pedagogía nunca me dieron estas habilidades o estas competencias. Yo tuve que salir afuera para buscar, ahora sí que en mis clases, ese plus o ese acomodo que yo les estoy comentando, esas adecuaciones curriculares para los niños donde yo estaba dando mis prácticas o ya mi desarrollo profesional. Si ustedes ven aquí, bueno, la regleta y el punzón son las herramientas, los materiales que utilizan las personas invidentes. Y bueno, yo tuve que en el CECATI estuve yendo varias horas para poder aprender con una persona invidente y fue muy, muy fructífero, la verdad, fue muy, muy bueno y la verdad es que en la parte de mi experiencia con los niños, o sea, de verdad, o sea, como yo me sentía de verdad muy feliz al ver que su proceso de enseñanza, de su proceso de aprendizaje fue ahora sí más efectivo y se sintió más integrado o más incluido en mi zona de clase, ¿no? Y bueno, en la Universidad de Colima, en la Facultad de Pedagogía específicamente, ahí sí hice un proyecto para docentes y para alumnos de mis compañeras en esa generación para aprender lengua de señas mexicanas y gestioné para que fuera una persona sorda para que diera las clases. Y fue también, o sea, de verdad, o sea, fue para nosotros como temas emergentes que nos ayudaron muchísimo para ese momento. Aprendimos tal, o sea, la letra de la A a la Z y cómo pudimos comunicarnos con ellos. Varias amigas siguieron, pues ahora sí que en la cuestión laboral, ejerciendo esta parte. Y bueno, es una de las herramientas que yo les quería compartir que hice y que la sé aplicar. Y bueno, me siento muy beneficiada y muy bendecida porque puedo ayudar a estas personas que ahora sí que son neurodivergentes o neurodiversas y pueden ahora sí que alcanzar un objetivo educativo efectivo para ellos. Y bueno, yo dentro de esta jornada, yo les quiero preguntar a los docentes, ahora sí que a los que estamos aquí, déjenme quitar esto. ¿Tienes estudiantes neurodivergentes en clase? 2. ¿Qué estrategias implementas para la integración o educación especializada? 3. ¿Eres una estudiante neurodiverso? ¿Te consideras un estudiante neurodiverso? ¿Y cuál ha sido tu experiencia dentro del sistema educativo? Entonces, yo quise poner estas preguntas porque de verdad creo que tenemos que hacer una metacognición o una meditación también o pensar si en realidad estamos siendo neurodivergentes o si tenemos personas neurodivergentes y qué estrategias estamos utilizando como docentes, si nos estamos capacitando o si nos vale y los dejamos así, nada más se los dejamos a los papás y que cada quien escoja un monitor para ellos, o qué pasa, qué está pasando en nuestro sistema para poder integrar más herramientas y más adecuaciones curriculares a este ámbito. Creo que hay otra. Bueno, como les decía, estuve en esa experiencia profesional y laboral en la comunidad silente, que aprendí muchísimo, que no sabía que se llamaba comunidad silente, y con un docente con autismo en Querétaro, que era una persona de bachillerato. Nada, me lo entregaron, me dijeron, aquí trabaja con él, y yo no sabía la verdad, o sea, ese era como que
mi prueba de oportunidad o mi oportunidad para capacitarme con él. La verdad fue en la parte de, con este niño, con la persona con autismo, tuve que ser súper empática y tuve que aterrizar muchas cosas y adecuar en ese momento para que el niño no explotara y no saliera de corriente del salón, porque pues llegaba un momento en que sí se desesperaba mucho. Esta es mi parte de la experiencia, ¿no? Que yo quise apoyarlo de alguna manera con las herramientas que yo tenía y con los materiales que me habían propiciado en ese momento. Y como comunidad silente, pues sí, fue la mejor que me pudo haber pasado. Creo que aprendí muchísimo y siento que como docente podemos también dejarles mucho a ellos, ¿verdad? Y bueno, la siguiente creo que, bueno, por mi parte es todo. Espero que les haya, ahora sí que sensibilizado, que les haya dejado algo y pues muchísimas gracias de mi parte. Muchas gracias, maestra Susana. En este momento abrimos micrófonos o chat para comentarios y preguntas. Si alguien gusta también colocar su aportación o adelante, maestra de FECON. No, Después, y aquí maestra. soy. Hola, buenos días. Soy Dora Cabeza de la Facultad de Economía. Realmente, gracias por la información brindada por la maestra Susana Miramontes. Eh, Realmente, muy bien pues el nombre de esta jornada de sensibilización, porque, bueno, hablo por mi parte, ¿verdad? De que realmente en mi salón y contestando a algunas de las preguntas que hacía la expositora, sí he observado comportamientos diferentes. Sin embargo, dentro de la parte de ignorancia que me corresponde, veía gente extrovertida o introvertida, ¿no? En función de eso, precisamente, pues apoyaba en mis clases. Lo que yo hago como para poner a todos en contacto es trabajos en equipos dentro del salón y además que no se repitan, porque la tendencia es siempre hacer trabajos con quien yo conozco, con mi compañerito, con el que le tengo más confianza. Sin embargo, partía yo de la situación de que todos tienen algo que aportar a la construcción del conocimiento y de su asimilación. Entonces, les decía, desen la oportunidad de conocer la fortaleza que tiene uno u otro y basados en el aprendizaje colaborativo, de que puedan apoyarse entre ellos. Eso es lo que yo hacía. Desde hace años recuerdo que nos daban cursos sobre las formas en que aprenden los estudiantes, ¿no? Unos son más discursivos, otros aprenden más con imágenes, otros ponen mayor atención, otros les molesta eso. O sea, eso era la información que teníamos. Detrás de eso, realmente, lo que estaba es lo que estamos, al menos yo conociendo ahora, lo de la neurodiversidad, lo de las personas, ¿no? Y que de repente, y sí, debo admitirlo, en algún momento lo señalaba como estudiantes que no se esfuerzan o estudiantes haraganes por el desempeño, aunque también habían personas que les costaba, y es normal de que a algunos les cueste, y ahora también lo entiendo, ¿no? Por esto de que me pareció a mí, eh, eh, dislexia sí lo comprendía, pero la otra que, a ver, recuérdenme el concepto de los cálculos. Discalculia. Discalculia. Efectivamente, el problema de discalculia y no algo de que los estudiantes no quieran hacer ese trabajo. Para mí, realmente, esto me ayuda a comprender mucho. Hasta el momento, hacer algo diferente a lo que ya he mencionado, realmente no lo he hecho. En esta jornada sí he pensado de cómo
pues buscar esa forma, aunque también creo que es algo complejo, porque si estamos manejando grupos de 40 estudiantes, pobres de mis compañeros que manejan grupos de 50 estudiantes y que hay que controlar o manejar al grupo y que hay que tener un orden para cumplir con el programa para cada sesión de clases, creo que sí necesitaremos un poco de espacio para asimilar y poner en práctica toda esta situación. Por lo demás, a mí me parece pues excelente todo lo que nos han compartido y realmente había retardado yo el entrar a, a este curso, pues siempre tenemos una que otro pendiente por ahí, ¿verdad? Pero sí me parece muy, muy bien esto que nos están compartiendo y gracias a la maestra Susana por lo que también nos está señalando, ¿no? Yo no podría o me costaría mucho trabajar con alguien con autismo, ¿verdad? Porque somos docentes y algunos no somos docentes de carrera, somos docentes que tenemos una práctica, nos hemos perfeccionado en el camino, aprendiendo con los cursos, pero creo que esta es otra etapa donde sí necesitamos ciertos refuerzos en cuanto al tratamiento, no solamente proponerles algunas actividades, sino también es hasta normas de cómo socializar con las personas neurodiversas, que en diferentes rangos pues serán de diferentes formas también. Esa sería mi participación a manera de reflexión. Muchísimas gracias, maestra. La verdad es que entiendo mucho su aportación. Ahorita que como comenta, es muy difícil, por ejemplo, inmiscuirnos con la parte del autismo porque hay veces que pues sí nos hace falta esa capacitación, ¿no? Y estar ahora sí que más, no podemos con todo, no podemos con 40 muchachos a cargo y con una persona que es neurodivergente, podremos decirlo así, pero bueno, mientras tengamos esa empatía y esa colaboración con todos, podemos tener algo así, ahora sí que un círculo más empático en nuestro centro educativo o en nuestro salón de clases. Maestro Ángel Hilerio, adelante. Hola, buen día a todos. Yo tengo una pregunta sobre este tema. Hemos estado documentando acerca de la neurodiversidad y entiendo que puede haber algunas similitudes o es la continuación de lo que se conocería como programación neurolingüística. ¿Es así? Esa sería una pregunta. ¿Habría una diferencia con programación neurolingüística? Sobre todo porque en la docencia, pues, tratamos de identificar niños, si estuviéramos trabajando en una primaria, pero ahora en la universidad, en cuanto a sus esquemas de aprendizaje, si pudiera ser la continuación de lo que es la programación neurolingüística, que como docentes debemos conocer los estilos de aprendizaje de los estudiantes, pero ya cuando tienen una condición divergente o neurodivergente, se torna no me gusta decir complicado, pero se torna con mayor observancia de nuestra parte. Y si esto, al tratar con un estudiante que es neurodiverso, no sé, la parte legal o de la ciencia normativa, por nuestras conductas, pudiéramos incurrir en alguna situación violentando ese derecho de este tipo de estudiantes cuando están en nuestras aulas, a menos de que los identifiquemos. Lo comento pues porque en las experiencias que tenemos, con mucha facilidad hacemos observaciones duras a los estudiantes porque no entienden una instrucción, porque no comprende la instrucción que yo le doy o que le damos a partir de las actividades de aprendizaje que se planean.
y pudiéramos llegar a molestarnos o a decir, y de hecho lo hemos dicho, ¿no? Bueno, este muchacho no aprende, ¿no? Lo derivo, pero con mucha frecuencia existen quejas de los estudiantes ante las narrativas que expresan los docentes, ante su falta de desempeño, pudiéramos decirlo así. Entonces, no sé, ¿cómo estamos en ese sentido? Ustedes que ya manejan un poco más el tema, si esto es la continuación de programación neurolingüística y si pudiéramos nosotros desde la parte legal incurrir en alguna sanción o en alguna situación que pudiera meritar para nosotros alguna cuestión administrativa, en fin. Esas serían mis dos preguntas. Gracias. Yo les voy a ser muy sincera. La parte de programación neurolingüística yo no la he tomado. Sí, sí he escuchado. No, creo que tiene otro enfoque, porque la parte de neurodiversidad es como un neologismo nada más, es un término que es como inclusión, es integración, es como un término y es general. La programación neurolingüística considero y he visto por lo que he leído, es como algo más específico, como algo, no sé si me animaría a decirlo, pero un poquito más terapéutico. Y pues bueno, creo que no va por ahí, creo que es como más un término general que dan, es un hecho más biológico, porque ahora sí que es del ser humano y no tanto así como más terapéutico, sino como una forma de visualizar la diversidad o de entender la diversidad en las personas, de las personas. Y lo segundo, la verdad ahí sí le voy a quedar mal, maestro Ángel, no sabría cómo, ahora sí que en la parte legal no sabría decirle, no le voy a mentir, y bueno, esa parte. No sé si le haya ayudado con sus preguntas. Gracias. Sí, sí, para dar claridad, ¿no? Habrá que continuar documentándonos, continuar capacitándonos. En algún momento yo compartía con mis compañeros maestros algunos artículos de Argentina, donde este tipo de situaciones que se presentaban en el aula y que los profesores incurrían en algunas, pues diríamos, faltas, ya se aparecía el concepto de perversión educativa, ¿no? Entonces, es algo serio, por eso preguntaba si en la parte educativa, legal, nosotros como docentes, de tener estos casos, de tener este tipo de estudiantes, de actuar, como ayer se mencionaba, ¿no? Con los estudiantes normotipo y este tipo de conceptos que emergen a partir de estos nuevos conceptos, pues sí, valdría la pena echar una mirada a la parte legal, ¿no? De nuestro país, y bueno, para no incurrir en faltas administrativas o en alguna situación que raye en la discriminación, en la situación de excepción de personas, en fin, ese tipo de temas, ¿no? Muchas gracias. No, muchas gracias a usted, maestro Ángel. Antes de continuar con los comentarios que están en el chat, me gustaría agregar algo justamente a lo que comentaba el maestro Ángel sobre la parte de la programación neurolingüística y quizá también un poco a la parte legal. En el caso de la programación neurolingüística es un tipo de técnica que salió basándose sí en algunos aspectos de hallazgos en las neurociencias, ¿no? Sobre todo el de neuroplasticidad. Y en esta parte pues seguir preservando ciertos circuitos o ciertas sinapsis neuronales a través de la repetición, ¿no? O el lenguaje. Pero en este caso, pues la neurolingüística tampoco ha probado demasiadas evidencias que sustenten, lamentablemente. Esto puede ser a que de investigaciones serias se han derivado de repente, pues muchas, tristemente, y como vamos a ver en el tema que sigue, pues charlatanería, que utilizan el nombre o le ponen neuro a todo justamente para intentar hacer una justificación o intentar dar una justificación científica a una práctica que realmente no está avalada todavía.
No quiere decir que esa técnica no sea hasta cierto punto funcional, porque en realidad la reestructuración cognitiva que se asocia a esta parte está más relacionada a la terapia cognitiva conductual, que tiene que ver justamente con cambios de esquemas de aprendizaje. Ahí sí ya cobra más sentido cuando ya va acompañado, por ejemplo, de un proceso terapéutico, por lo general. Y en el caso de la neurodiversidad, pues sí se relaciona en el sentido de que tiene las mismas bases, ¿no? De que tiene un sustento neurocientífico de a qué se refiere, por ejemplo, con neurodiversidad, en este caso los que están relacionados con trastornos del neurodesarrollo, o como se les ha llamado así, ¿no? Generalmente ahí ya se empieza a incluir otras condiciones en las que también puede que haya cambios en el organismo, como lo que mencionaba también la maestra, en el caso de la depresión, en el caso de un trastorno generalizado de ansiedad, pues general no estamos hablando de que sucedan nada más por la voluntad de la persona, una cuestión completamente de decisión, de toma de decisiones, sino que en cierto momento pues también se producen cambios, si no es que ya vienen de manera genética, se producen cambios en el cerebro de esas personas que ya no permiten que el funcionamiento sea igual a antes de un episodio depresivo, por ejemplo, en el caso de que no haya una recuperación o salida del episodio. Entonces, también tienen cierto sustento en que hay cambios en el cerebro, que eso es lo que pues persevera básicamente esa condición. Pero en el caso de la neurodiversidad es una condición básicamente de nacimiento. Es una condición que la persona no eligió, que en su momento no hubo control sobre ese desarrollo, o porque pues de manera genética o por diferentes cuestiones ambientales, así fue el desarrollo del cerebro, y lo que intenta sustentar es que es normal que haya diferencias entre el desarrollo del cerebro de las personas. Aunque no caigan dentro de una curva normativa o entre la mayoría de las personas, pues básicamente es normal. Entonces son dos posturas diferentes que se basan nuevamente pues, en el estudio del cerebro, pero por ahí andan. Y en el caso de la parte legal, la mayoría de las veces yo creo que sí podemos llegar a incurrir en una parte de discriminación. La cuestión por la que casi no se nota en la neurodiversidad es porque muchas veces se nos olvida que hay otro tipo de discapacidad de repente, sobre todo cuando hablamos de grupos vulnerables, no quiero decir que toda la neurodiversidad implica discapacidad, que viene siendo la discapacidad psicosocial. Se habla, por ejemplo, de discapacidad visual, se habla de discapacidad motora u otro tipo de intelectual también, pero casi nunca se habla de la discapacidad psicosocial. Entonces, de repente, problemas como la depresión o problemas como ansiedad o problemas de interacción social como en el autismo, caen dentro de esa, cuando se vuelven discapacitantes para la persona, caen dentro de esa clasificación. Y ahí sí, en la legalidad de la discriminación, entrarían. Y en el caso, pues, de los comentarios que de repente pueden llegar a salirse durante las sesiones o las clases, pues sí podemos llegar a acreditar sanciones, ¿no? Por parte de directivos, la universidad, quizá no una consecuencia completamente legal, pero al menos sanciones nos podemos ir llevando. Y no sé si eso ayude a complementar la discusión, por ejemplo. Sí, sin duda que sí. Creo que la universidad ha iniciado con estos temas ya desde hace algún tiempito, y en la medida que nos vayamos sumando a estas discusiones, a estos procesos de reflexión, donde a través del seguimiento de trayectorias académicas de los estudiantes desde su ingreso, pudiéramos nosotros reducir la brecha para que podamos identificar estos casos, estos estudiantes, y hacer los ajustes pertinentes en los programas que nos permitan ayudarle de acuerdo a esa condición a tener éxito en su carrera profesional. Muchas gracias. Gracias. Tenemos otra pregunta en el chat de Jaide Nava. Nos pregunta, que es maestra Susana, si en el caso del estudiante con autismo, el proceso de enseñanza lo vivió en salón de clases o de manera individual. Que hace algunos años, recuerdo, tenían acompañamiento de un monitor en el salón.
Sí, bueno, fue en salón de clases y en ese momento no tenía monitor el muchacho, era un muchacho de 18, 19 años. Así que yo en lo personal tuve que leer y capacitarme casi en esos días que estuve con él y acceder a adecuarle el material, porque eran bachilleratos semiescolarizados y él estaba en bachillerato, creo que semiescolarizado, y no tenía monitor. Entonces, normalmente sí necesitan monitor, sin embargo, esta persona no lo tenía. Y bueno, tenía hasta eso no tuve mala experiencia no hubo algo más con ese proceso con esta persona, pero lo que sí me quedé un poquito inconforme en esa etapa que estuve con él, es no sé si aprendió los objetivos, ahora sí que de esa materia que era historia. Pero bueno, no tenía monitor y bueno, fue en el grupo. No sé si pude contestarle a su pregunta. En lo que aparece la respuesta en el chat, ¿alguien más que, dicen que sí, que muchas gracias? ¿Alguien más que quiera comentar algo o realizar una pregunta? Yo tengo una pregunta. Mi pregunta va a razón de que si es necesario, por ejemplo, en el caso de nosotros que trabajamos en educación superior y tenemos unas competencias específicas que lograr para poder egresar a un alumno de tal o cual carrera, ¿hasta dónde son esas adecuaciones curriculares pertinentes? Y si me refiero a adecuaciones al programa o son solamente adecuaciones a la manera en que se acerca el programa al alumno. En otras palabras, a lo mejor adecuaciones a los materiales en particular o al tipo de actividades que se usan en el salón de clases para ayudarlos a lograr las competencias que marca el perfil de egreso, por ejemplo. Yo en lo personal, yo adecuaba los materiales. Me basaba ahora sí que en el currículo original o el programa y de ahí yo trabajaba, por ejemplo, con los niños sordos o con las personas sordas, que en lo personal no fue mucho en esa área, en ese nivel educativo, pero sí trataba de hablar con ellos, en este caso, por ejemplo, lengua de señas, pero no, nunca modificaba contenidos, nada más como que los adecuaba con respecto a los materiales. Sí, creo que tiene más sentido porque por un lado tenemos la cuestión ética y profesional que nos confiere el hecho de ser profesores o ser docentes, una persona que ayuda a alguien a lograr ciertas competencias o aprender algo. Y por otro lado, también tenemos las exigencias de un mundo que los va a recibir, que espera que tengan ciertas competencias para poder desempeñarse en esa profesión. Entonces, si nosotros, digamos, hasta cierto punto comprometemos el contenido de un currículum que se necesita para lograr ciertas competencias, entonces no estamos cumpliendo con una parte de nuestro cometido. Más sin embargo, si esas adecuaciones las hacemos en las actividades o los materiales para poder lograr que el alumno sí o sí logre la competencia, entonces creo que es muy prudente hacer esas adecuaciones, más no sin sacrificar, digamos, esas competencias que se necesitan para poder desempeñarse, ¿no? Maestra. Es como yo les decía, esa adecuación, son adecuaciones meramente, yo creo que a los recursos y ahora sí que a los materiales o estrategias, porque no podemos modificar todo un plan, todo un programa. Será, yo creo que, como usted dice, perder el objetivo de ahora sí que de la materia, del programa. Y también creo que trabajar doble, trabajar y no llegar a ese objetivo, como usted dice. Perdón. ¿Hay alguna pregunta o comentario? Si no es así, entonces me voy a permitir proyectar la constancia para la maestra Susana.
que la constancia, este certificado lo extiende el equipo del Proyecto Entender, así como la Universidad de Colima, a Susana Isabel Lemus Miramontes, por cuanto ha participado en calidad de ponente en las jornadas de sensibilización de la neurodiversidad con la conferencia Adecuaciones Pedagógicas para el Proceso Enseñanza y Neurodiversidad, Ciencia, Aprendizaje y Neurodiversidad. Este evento viene entrando dentro de la cascada de entrenamiento del programa Entender, y la constancia va firmada por la coordinadora del proyecto Entender desde la Universidad de Coventry. Entonces, nos queda más que agradecerle a la maestra Susana su valiosa participación y continuar con los eventos del día de hoy. Pues, le cedo la palabra a Rosario. Primero que nada, muchas gracias por escucharme y muchas gracias por sus aportaciones. La verdad es que todas sus aportaciones me brindan mucho para seguirme actualizando y ahora sí que espero que les haya dejado un granito de arena, una aportación, para seguir creciendo como docentes y administrativos. Muchísimas gracias, maestros. Gracias a usted, maestra Susana. Y bueno, para dar continuidad con el programa, vamos a presentar la siguiente conferencia que nos va a hacer el favor de impartirla la maestra María Fernanda Pinto González, que bueno, ya ustedes creo que ya la están ubicando, porque ella es quien nos ha estado apoyando en las cuestiones de la moderación. Y bueno, para ello me voy a permitir leer la semblanza de la maestra María Fernanda. Ella es profesora de la licenciatura en Psicología de la Facultad de Psicología de la Universidad de Colima y de la Universidad del Valle de Atemajac. Es psicóloga de formación y es maestra en Ciencias Médicas por la Universidad de Colima, con enfoque en investigación básica en neurociencias del desarrollo, y participa en lo que son las cascadas de entrenamiento del proyecto Entender para la Inclusión en Neurodiversidad. Ella, bueno, es una persona que nos ha estado apoyando constantemente en este proyecto. Así que muchas gracias a la maestra María Fernanda, y ella nos va a impartir la conferencia Neuroeducación y Neurodidáctica como herramientas para el apoyo de estudiantes universitarios con problemas de aprendizaje. Así que adelante, maestra María Fernanda, muchas gracias. Al contrario, muchas gracias, y sobre todo también a quienes están aquí pues acompañándonos y que están realmente interesados en estos temas, sobre todo de neurodiversidad, que es importante pues empezar a pensar en todas estas personas que realmente siempre han estado aquí con nosotros, pero ya es momento que les demos sus respectivos derechos, su respectivo lugar y las respectivas adecuaciones que necesitan para también tener un desarrollo óptimo, ¿no? Y en este caso vamos a hablar justamente de una propuesta que se está llevando a cabo. Es una propuesta realmente nueva dentro de las disciplinas de la educación, en comparación de otras disciplinas, por supuesto, que es la neuroeducación. También se le conoce como neurodidáctica o neurociencias de la educación, y justamente se ha estado proponiendo utilizarla ya dentro de la educación básica, pero también dentro de la educación superior, no nada más enfocado a universitarios con problemas de aprendizaje, sino para optimizar ahora sí que la práctica del proceso de enseñanza-aprendizaje, pues dentro de todos los niveles educativos, ¿no? Y vamos a empezar hablando justamente de a qué nos referimos cuando decimos neuroeducación. De acuerdo a la Sociedad Americana de Psicología, se ha ya dicho que la neuroeducación es el estudio de las actividades que suceden en el cerebro cuando el individuo aprende y las aplicaciones de este conocimiento en la práctica educativa y el diseño curricular. ¿Esto qué nos quiere decir? Nos quiere decir que durante el momento del aprendizaje o cuando realizamos el proceso psicológico del aprendizaje, están habiendo cambios en nuestro cerebro, porque desde hace ya años muy recientes ya no se está concibiendo esta división entre cuerpo y mente, ¿no? Ya estamos hablando que la mente como tal tiene un hecho biológico, está arraigada en nuestro cuerpo, y quien se encarga justamente de esos procesos atribuidos a la mente viene siendo el cerebro. Entonces estamos hablando de que aprendemos de manera biológica.
Y también esta parte biológica justamente del funcionamiento del cerebro, pues se quiere estudiar cómo es que funciona el aprendizaje para poderlo aterrizar en mejorar la práctica educativa y este proceso de enseñanza. Además, justamente complementando ya parte de la cátedra tradicional. No les comenté, pero si hay alguna duda o pregunta, también lo pueden hacer durante el transcurso de la presentación. ¿De dónde viene este concepto de la neuroeducación? Ya desde que se empezaba a formar la neurociencia, por ejemplo, esta disciplina que justamente se caracteriza porque es un conjunto de ciencias. Se le conoce como, a veces se les dice neurociencia, pero realmente se le conoce abiertamente como neurociencias, porque es un gran conjunto de disciplinas que intentan explicar cómo se caracteriza el cerebro humano, el sistema nervioso central, cómo se desarrolla y cómo influye para el funcionamiento de la persona y su desarrollo de manera conductual, emocional, social, en procesos cognitivos. Todo esto embarca la neurociencia. Y durante el desarrollo, pues justamente de esta disciplina, pues hay otras disciplinas que están arraigadas y que también se involucran entonces en descubrir tanto cómo funciona el cerebro y cómo su funcionamiento nos impacta. Una de ellas es la psicología y que tiene, por ejemplo, de por medio esta otra disciplina que se conoce como neuropsicología, que justamente son de las primeras ramas de atención en el caso de personas con neurodiversidad, pero también tenemos otra rama que es la pedagogía, que justamente se va a encargar de la parte de la educación y el aprendizaje de manera ya escolarizada, ¿no? Académica. Y también podemos mencionar, como en este caso, donde empiezan a salir la neurociencia educativa, que forma parte de la neuroeducación, y cómo todas estas disciplinas se pueden emerger y estar juntas justamente para ver cómo es que se puede explicar este proceso de enseñanza-aprendizaje desde las bases biológicas de los procesos. Y es así que empieza, el concepto como tal de neuroeducación ya se empezaba a mencionar desde los años 80, pero realmente se empieza a formalizar su uso y su estudio hasta el 2009. Quizá para algunas personas 2009 es hace mucho tiempo, para otras puede que sea algo bastante reciente en comparación en cuánto tiempo tardan en desarrollarse las disciplinas, ¿no? Y en este caso fue Thomas G. Carew, en el entonces presidente de la Sociedad de Neurociencias de Estados Unidos, una sociedad internacional en realidad. Él justamente postula la importancia de ya no nada más tener encuentros fortuitos muy distanciados entre neurociencias y educación, sino que también se debería empezar ahora sí a afianzar esta relación entre esos dos ámbitos. Y justamente lo que buscan es ahora ser una apertura y un espacio para la investigación neurocientífica enfocada a propósitos de educación. A partir de ahí, entonces, que ya otras instituciones, como viene siendo Harvard, como viene siendo el Instituto Hopkins en Estados Unidos, y ahora en este momento pues ya hay más en el resto del mundo, pues empiezan a abrir programas educativos que justamente resaltan este papel de las neurociencias y la educación. Pero es hasta el 2012, por ejemplo, que ya empezamos a ver una formalización de la disciplina en la construcción, por ejemplo, de revistas indexadas. Los que estamos en investigación, por ejemplo, sabemos que para que pensar que una información que va por ahí, por el internet o va por los libros o lo que sea, es confiable, por lo general va revisada por un panel de expertos. Entonces, que ya se empiecen a hacer revistas de diferentes expertos, de diferentes disciplinas que están revisando el contenido de lo que se publica, pues ya nos habla de que el conocimiento que se está generando dentro de esta disciplina es más serio, tiene más sustento y pues no nada más es pues alguien publicando en Wikipedia, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el 2012 sale esta revista, esta editorial muy grande que es el Elsevier, que son las Trends in Neuroscience and Education,
Y recientemente, en el 2020, muy recientemente, ya se abrió otra revista que es el Journal of Neuroeducation, que también tiene mucha población española, por ejemplo, donde también hay gran investigación en neuroeducación, pues también ya salió, ¿no? Para la publicación indexada. Entonces vemos que realmente esta disciplina es muy reciente, está creciendo, eso sí, y viene siendo, está tomando importancia justamente para manejarla como una herramienta que pueda incluir no nada más a la población neurotípica, sino también a la población neurodiversa. Entonces, quiero aquí resaltar los dos principios de los que se está encargando o está resaltando la neuroeducación. Primeramente, se está encargando de la parte de la investigación científica. No nada más es tomar hechos, por ejemplo, que ya están en las neurociencias y aplicarlos directamente, sino que están buscando especializar la investigación hacia esa rama. Y justamente lo que busca son hallazgos relacionados a procesos cognitivos y emocionales y relacionarlos al proceso educativo o de aprendizaje. Y también está buscando técnicas y métodos que ya se utilizan en el aula y ahora lo que tocaría usar sería evaluar cómo es el impacto de esas técnicas y métodos en el desarrollo del cerebro o en la actividad cerebral. Entonces, esa sería una de las ramas principales, pero también se está basando mucho en lo que viene siendo la aplicación del conocimiento que ya se tiene. Y en esta aplicación, por ejemplo, lo que se busca es trasladar los hallazgos científicos que ya se tienen en el área de neurociencias al aula. Sobre todo porque en las últimas 2 décadas, por ejemplo, de avances en las neurociencias, pues el desarrollo de la tecnología también ha sido tal que ha permitido conocer ya más partes, ¿no? de cómo funciona esta comunicación entre células, qué cambios o cómo el ambiente puede generar cambios en el cerebro. Entonces, todos esos hallazgos nuevos, lo que buscan es ya poderlos poner a práctica dentro de un escenario real. Y pues a raíz de esto también lo que quiere es actualizar programas y políticas de educación. Esto pues en favor de mejorar la experiencia de aprendizaje y mejorar también el desempeño y el desarrollo en general del individuo dentro de sus propias capacidades. Eso también lo vamos a rescatar en un momento, la parte de las propias capacidades. Entonces, de acuerdo a las neurociencias, cada cerebro humano va a tener su propio ritmo de desarrollo y aprendizaje. Entonces, la neuroeducación se va a basar en ciertas estipulaciones de las neurociencias. Por supuesto, aquí las estoy mencionando nada más de manera muy general, pero se basa en estas estipulaciones de neurociencias que nos permiten ver la educación ya no nada más desde los paradigmas clásicos, como puede ser el condicionamiento, etcétera, sino también desde las bases biológicas de por qué suceden esos condicionamientos, ¿no? Y nos dice que cada cerebro humano tiene su propio ritmo de desarrollo y aprendizaje, y que ese ritmo de desarrollo y aprendizaje puede estar modulado por la genética, pero también por el ambiente. Entonces, no deja de lado la parte de cualquier otros factores que puedan estar en el ambiente, ya sea alimentación, sueño, situaciones emergentes como la pandemia, por ejemplo, estrés, etcétera. Entonces, o modelos de crianza, no deja atrás los estímulos de los cuales el individuo está expuesto, pero también considera los factores biológicos como la parte genética, ¿no? Y sí, dentro de, por ejemplo, en la neurodiversidad tendremos que reconocer que dentro de las mismas características de los individuos con neurodiversidad puede haber diferencias en el ritmo de desarrollo y aprendizaje. Y que quizá algunos individuos con neurodiversidad en comparación, por ejemplo, de manera estadística de la normativa, pues van a estar un poquito más atrás en el ritmo del desarrollo, pero eso también es normal dentro de un hito de las neurociencias. Aquí, por ejemplo, en la imagen les pongo los procesos que suceden o que permiten que se dé este desarrollo. Nosotros nacemos, por ejemplo, con un número ya definido de neuronas, de estas células que componen parte de nuestro cerebro.
Y a lo largo de nuestras primeras interacción con el ambiente, por ejemplo, los primeros 2 años, estamos teniendo un proceso al que se le llama formación sináptica o sinaptogénesis, que este número limitado que tenemos de neuronas empieza a crecer sus ramificaciones para hacer conexiones sinápticas con otras neuronas y comunicarse entre sí. Como ahora tenemos muchos estímulos novedosos en comparación a los que teníamos, por ejemplo, en el vientre, pues estamos haciendo muchas conexiones entre estas neuronas. Pero también muchas de estas conexiones no son necesarias al momento del desempeño posterior. Muchas de ellas se forman, pero realmente que estén ahí no ayuda a que el funcionamiento del cerebro se desempeñe mejor. Entonces aquí hablamos de calidad y no cantidad. Y es por eso que a los 4 años aproximadamente, de los 4 a los 6, vamos a tener otro proceso al que se le llama poda sináptica, donde nada más se van a mantener las conexiones sinápticas que se han estado reforzando, que se han estado trabajando y que resultan útil para el individuo. Eso no significa que nunca jamás vayamos a generar otra sinapsis o nunca jamás se vayan a generar otros axones ni nada por, terminales axónicas en esas neuronas, ¿no? Por supuesto que pueden cambiar, pero pues nuevamente hay un equilibrio entre la calidad, ¿no? De estas conexiones, las que pueden mantener el cerebro en un funcionamiento óptimo con los recursos que se le proporcionan. Entonces tendríamos que tomar en cuenta esos momentos o estos periodos en el desarrollo al momento de hacer las adecuaciones, ¿no? O los programas. Y esto, por lo general, cae más en educación básica, pero hay otros hallazgos que también caen en educación media y educación superior. Como algunos son estos, por ejemplo, que el cerebro no es estático, aprende y cambia. Y esto de aquí no nada más va a ocurrir en la infancia, sino que también va a ocurrir en la adultez. Y esto se da gracias a la plasticidad. Esta plasticidad o neuroplasticidad, como también se le conoce, es este hecho que sucede durante toda la vida y que básicamente nuestras neuronas pueden tener este cambio o diferentes conexiones sinápticas. Unas pueden que se propicien alrededor de la vida y otras puede que se eliminen dependiendo de las necesidades del individuo dentro del ambiente. Y esto es, por ejemplo, lo que estamos observando en este pequeño video. Lo que estamos viendo, pues básicamente son neuronas en un lapso de varias horas y cómo van cambiando las conexiones que hay entre ellas y cómo se van viendo pues las señales sinápticas entre ellas, ¿no? Y esta plasticidad nos va a estar acompañando durante todo el proceso de nuestra vida, no nada más en la infancia. Como estas conexiones las forma no nada más la genética, si bien tiene muchos elementos la estructura del cerebro que van de acuerdo, por ejemplo, a cómo va a ser la estructura, cómo va a ser el tamaño, de dónde van a estar cada una de las áreas, esa parte viene muy marcada en la genética, pero los cambios que puede haber entre las conexiones sinápticas, esas sí van a ser únicas e irrepetibles, porque ningún individuo va a tener las mismas experiencias entre sí. Basándonos en esto, por supuesto que desde el punto de vista de las neurociencias se justifica la neurodiversidad. Ningún cerebro va a ser igual. Y por supuesto habrá cerebros que tengan características más diferenciales que otros cerebros. Sin embargo, pues también forman parte de las características del cerebro humano, independientemente de en cuántas personas se presente o no. Ahora, también vamos a encontrar que cuando hablamos, por ejemplo, de ahora sí procesos educativos, no nada más vamos a ver la parte cognitiva o meramente de cómo se hacen conexiones neuronales, sino que estas conexiones también modulan otros procesos, como pueden ser las emociones. Y por lo tanto, como diferentes estructuras en nuestro cerebro están modulando tanto emociones como procesos cognitivos, es natural que uno influya sobre el otro. Por eso, cuando no aprendemos algo fácilmente, nos podemos frustrar, pero también cuando estamos viendo en una situación recompensante, quizá, tenemos un buen momento, pues esto nos puede ayudar a recordar información más fácilmente.
Por eso también es importante cuidar el estado emocional de una persona durante sus procesos de aprendizaje. También se ha encontrado, por ejemplo, que niveles altos de estrés pueden llegar a afectar otros múltiples procesos. Nuevamente, estrés no nada más como respuesta emocional, sino también como una respuesta fisiológica. Ya han mencionado otros ponentes acerca como el distrés y el eustrés, ¿no? Que puede haber un estrés que sea benéfico y un estrés que sea malo. La verdad es que el estrés es un proceso natural del organismo para adaptarse a situaciones de supervivencia o de peligro o que considera aversivas. Pero al mismo tiempo, el estrés funciona para que nuestro cuerpo priorice unas funciones, sobre todo las de supervivencia, sobre otras. Y al priorizar estas funciones de supervivencia, como puede ser una respuesta ataque-huida, querer correr, no sé, aumentar la fuerza en los músculos, etcétera, pues le va a quitar prioridad al gasto energético de otras funciones. Entre esas funciones, las funciones cognitivas. Entonces, quizá tengamos un mayor estado de alerta y pongamos más atención, pero hasta ahí se va a quedar y no va a pasar ahora sí a guardarlo, esta información, ¿no? No va a pasar a la memoria. Entonces, por eso, cuando tenemos tenemos un aula con demasiada carga académica, no quiere decir que demasiada carga académica no sea buena, lo que se refiere a, bueno, que la carga académica no sea buena, sino que si el ambiente como tal de la clase se torna estresante, a un nivel que no es de eustrés, sino que ya viene siendo de estrés, ya cargando hacia niveles tóxicos, pues entonces vamos a tener completamente lo contrario. Aparte de que desarrolla otros procesos de inflamación y de toxicidad neuronal, ¿no? Entonces, no es conveniente altos niveles de estrés en un ambiente académico. Irónicamente, porque siempre tenemos problemas para controlar eso, ¿no? Y por lo tanto, el ambiente también va a influir en el desarrollo del cerebro humano. Este ambiente puede también estar implicado con los niveles de estrés, puede estar implicado con las exigencias como tal, pero también está relacionado con los recursos que se tengan. En este caso pueden ser recursos tanto alimenticios, recursos de la calidad del sueño, etcétera. Entonces, estos otros factores que también se tienen que tomar en cuenta al momento, pues, por ejemplo, de hacer evaluación o de caracterizar a la población con la que estamos trabajando. Entonces, es algo bastante feo, pues, hablar de pues, los niveles socioeconómicos, pero la verdad es que existen y muchos niveles socioeconómicos pues tienen esta limitación, ¿no? Que no tienen los mismos recursos unos que otros y por lo tanto el ambiente puede ser diferencial. No va a aprender igual un niño que llegó desayunado a la escuela a un niño que llegó sin desayunar, porque el cuerpo está priorizando unas funciones de supervivencia sobre funciones cognitivas. Y finalmente, hablando de estas cuestiones de neurociencias, el cerebro va a tender a buscar significado a través de patrones. Por eso, cuando hablamos, por ejemplo, de conocimientos o de esta parte de conocimiento académico, es más fácil si nos vamos por clasificaciones, por ejemplo, ciertas categorías semánticas o esta categorización que nuestro cerebro ya hace de manera natural. Entonces, quizá considerar esta parte de cómo el cerebro busca tener conexión de una información a otra y no le gusta la información aislada, puede ayudarnos a mejorar justamente en cómo planeamos tanto el currículo como la clase. Además, también habría que tomar en cuenta que el cerebro va a tener diferentes sistemas, tanto de memoria como de aprendizaje, ¿no? En este caso vamos a hablar de diferentes sistemas de memoria. Generalmente hablamos de una memoria a corto o largo plazo o hablamos pues solamente almacenar el conocimiento académico, pero realmente no es así. Estamos hablando de que cualquier información, ya sea sensorial, motora, académica, emocional, va a pasar por un proceso de adquisición, retención y evocación. Esto quiere decir que a través del ambiente, por ejemplo, por nuestros sentidos, nuestro cuerpo va a tomar la información, va a generar memoria sensorial. Si el cuerpo, no toda esta memoria sensorial nos es útil, va a olvidar o va a filtrar la información que no sea necesaria, mientras a la otra información le va a poner atención. Por eso, hasta que yo les mencione este punto siguiente, quizá ustedes no lo tengan en presente en su conciencia.
pero por eso después de cierto tiempo usando la ropa de nuestro día a día ya no la sentimos, o al menos no sentimos todo el contacto que tiene la ropa en nuestro cuerpo, porque justamente nuestro cerebro está filtrando esa información que no le sirve de momento para no sobresaturar la que sí vamos a utilizar. Y una vez que prestamos atención, por ejemplo, ya estamos hablando de otro tipo de memoria que es memoria a corto plazo. Tiene que ver con esta información que solamente vamos a guardar por un periodo corto de tiempo, unos segundos, unos minutos, y después se va a desechar. Mucha de esa información es sensorial, mucha de esa información también puede ser la que estemos viendo en clase o lo que dije yo hace en algunas diapositivas. Entonces, todo esto viene siendo parte de la memoria a corto plazo. ¿Se puede mantener por un periodo más prolongado de tiempo? Sí, con una serie de repeticiones, pero si esta logra, por ejemplo, llegar a la retención y logra consolidarse, puede pasar a la memoria a largo plazo. Y esta memoria a largo plazo, esa sí se va a quedar con nosotros durante años. Por ejemplo, hablamos que la memoria a corto plazo realmente es una cantidad limitada de información. Al momento que estamos nosotros, por ejemplo, en una clase, una sesión, habría que considerar qué tanta información puede retener un cerebro de cierta característica, por ejemplo, sea numérica, sea de lectura, durante cuánto tiempo y qué es lo que vamos a estar trabajando durante ese momento, qué tanta cantidad vamos a estar trabajando solo durante ese momento. La ventaja es que si llega a pasar a largo plazo, entonces ya nos vamos a estar topando con un almacén de información, básicamente algunos autores lo han descrito como ilimitado. Pero el reto es justamente dar ese salto entre de corto plazo a largo plazo. ¿Y qué características tenemos que adoptar para que se haga significativo ese aprendizaje? Y pues nuevamente pues está el periodo de vocación, ¿no? Esta de largo plazo la podemos volver a llevar a la de corto plazo. Esta parte de la vocación, por ejemplo, algunas personas también la llaman como memoria de trabajo. Unos dicen que es lo mismo que memoria a corto plazo, otros dicen que es diferente, pero básicamente es esta situación en la que la memoria de trabajo podría compararse más al proceso de pensamiento, excepto por la evocación también de recuerdos anteriores. Utiliza información nueva, pero también utiliza información que evoca, justamente para que la información nueva pueda quedar en esas redes semánticas o en estos patrones de aprendizaje. Entonces, conocer las características de todos estos procesos nos ayudaría mucho a optimizar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y también aquí, pues nuevamente, pues resaltar la importancia del sueño para el funcionamiento del cerebro. Tristemente, a veces, pues también nos pasa a todos, pues abusamos de nuestros horarios y de repente, con tal de tener más productividad, pues sacrificamos horas de sueño y al final todo ese aprendizaje o toda esa información nueva que pudimos haber obtenido con toda esa productividad, no se guarda porque resulta ser que el sueño es importantísimo para los procesos de consolidación de aprendizajes. Justamente es cuando las estructuras del cerebro empiezan a tomar esa información de corto plazo y llevársela a largo plazo para que se consolide de manera ilimitada. Entonces, habría que cuidar esas características. Por ejemplo, hay algunas facultades o hay algunos lugares donde ya llevan este sistema de tutoría personalizada, que justamente es esta cuestión de orientar a los estudiantes. La cuestión sería aquí, que ya es guardarla para más adelante, en las problemáticas que salgan, es cómo podemos apoyar también a nuestros estudiantes con neurodiversidad para que estas características de calidad de vida básicas, pues también podamos apoyarlos en la medida de lo posible, desde nuestra trinchera, por supuesto. Y pues esto nos retoma a lo que viene siendo el proceso enseñanza-aprendizaje. Este proceso de enseñanza-aprendizaje que viene siendo esta relación entre docente-estudiante en el que se comparte conocimiento y el estudiante se lo apropia y este conocimiento va de acuerdo a un objeto referente, ¿no? O de lo que se busca aprender. Y en este caso, pues puede ser cualquiera de las disciplinas en las que estemos involucrados los que estemos presentes aquí. Puede ser psicología, nutrición, economía, ciencias químicas, matemáticas, etcétera. Entonces, todo esto tiene que, digamos, esta es la relación que se da en el aula. Pero dentro del estudiante
lo que intentamos hacer en él es su desarrollo, sí, como persona, pero dentro de dos esferas. Una es la esfera social. Primero es que el estudiante esté bien relacionado a su aprendizaje con los pares. Por lo menos en la Universidad de Colima, la mayoría de la atención que se da en cuestión de este proceso de enseñanza-aprendizaje, pues es en un aula, ya sea, en este caso ya estamos presencial, pero en su momento fue virtual, en un aula, pues en relación con otras personas. Pero básicamente lo que hacemos es hacer una adecuación de nuestra currículum con lo que viene siendo las acciones en pro de la sociedad. Ahorita estoy viendo que hay una pregunta sobre qué relación tiene la edad con la calidad de las neuronas y la capacidad del aprendizaje. Más que la edad, sí tiene que ver la edad, porque después de cierta edad, pues al principio tenemos procesos de pues, crecimiento, maduración neuronal y mielinización y esta financiación de las conexiones sinápticas. Pero después, a partir de los 25 años aproximadamente, empieza otro proceso al que se llamaba neurodegeneración, que es un proceso normal. Es un proceso normal, a todos nos va a suceder, donde pues nuestro cuerpo comienza a envejecer. Y en ese envejecimiento incluye pues también a las células del cerebro. Y en este caso, lo importante es mantener las neuronas de nuestro cerebro porque pues tenemos una cantidad finita. Lo que podemos hacer en ese caso pues es hacer acciones para mantener ahora sí que la calidad de nuestras neuronas y alentizar lo más posible este proceso de neurodegeneración. Lo primero pues sería una buena alimentación, sería también cuidar nuestra actividad física, pero también pues ahora sí que como los músculos, ¿no? Ejercitarlos para que se desarrollen. Y en este caso, pues sería mantenernos activos, no nada más de manera física, sino también pues de procesos cognitivos, leer, hacer actividades, básicamente mantener esas sinapsis conectadas y en funcionamiento, ¿no? Sí, eventualmente todos pasamos por eso, pero lo que podemos hacer es ayudar a desacelerar el proceso. Hay otras condiciones, como por ejemplo ya trastornos neurológicos neurodegenerativos como el Alzheimer, Parkinson, pues que sí pueden llegar a acelerar mucho más rápidamente ese proceso, pero pues también con cierta rehabilitación, con cierto tratamiento, pues también se puede alentizar esta parte. No necesariamente desde los 25, pues esto es el aproximado, ¿no? De cuándo termina de desarrollarse el cerebro, pero pues también va a depender de cada persona. Y en el caso de la esfera individual, que ya no nada más va de la parte social, en el caso de la esfera individual en el proceso de enseñanza-aprendizaje, habría que tomar en cuenta tanto el desarrollo integral del estudiante, ya no nada más estamos hablando de que desarrolle el contenido académico, sino que desarrolle valores, capacidades profesionales, estas competencias que se están mencionando, pero también considerar las características del individuo para mejorar este proceso. Y aquí nuevamente vamos a hablar de la neurodiversidad, porque si nos interesa que se respeten las características del individuo, hablamos de estas características tanto de cómo son sus procesos de aprendizaje, pero también de sus características biopsicosociales. Y si hablamos de biopsicosociales, entendemos biológicas, psicológicas y sociales. Y entre las biológicas y psicológicas, pues vamos a encontrar también sus características, básicamente, de su cerebro, las características de cómo está conformada esta parte y con qué herramientas cuenta de manera biológica. Y entonces tendríamos que desarrollarlo también a partir de sus características particulares, y aquí es donde también se puede apoyar la parte de neurodidáctica o neuroeducación con las neurociencias y el proceso de enseñanza-aprendizaje, que pues estamos hablando de una atención más personalizada. Y esto es nada más para complementar aquí el esquema, ¿no? Que tenemos esta parte del docente estudiante y el objeto referente o el conocimiento, el estudiante desde su esfera social e individual, pero también habría que tener en cuenta el objetivo instruccional, qué es lo que se quiere alcanzar al momento, por ejemplo, de una clase, cuál es el objetivo del ejercicio,
El dominio disciplinar y ámbito funcional del desempeño, que es justamente lo que comentaban hace un momento, que si esta parte aquí viene también arriba de la parte curricular, de las habilidades que tiene que adquirir desde esa disciplina que la que se está adentrando el estudiante, pues también habría que considerarlas al momento de hacer este proceso de enseñanza-aprendizaje. No es que se sacrifiquen unas sobre otras, sino es que se llegue a un equilibrio entre ambas. Y nuevamente, pues sí, respetando estas necesidades educativas que podría tener la persona. No tanto por el bien del currículum, no tanto por el bien de la disciplina, sino por el bien de la persona, porque nuevamente si esta persona se va a adentrar ya a un ámbito laboral, que es lo que se busca, pues también se quiere que tenga todas las herramientas que vaya a necesitar. Por eso el currículum se respeta. No porque sea el mejor currículum, porque también se pueden hacer adecuaciones, pero porque lo que se intenta es que se le den a la persona todas las herramientas que vayan a necesitar, neurotípica o neurodiversa. Eso es independiente. Y los criterios normativos institucionales, nuevamente pues con los reglamentos y las visiones que tenga cada institución en la que estemos. En el caso de la neuroeducación, lo que tendríamos que resaltar es que hay ciertos temas que se recomiendan desde esta perspectiva que todas las personas que nos dedicamos a alguna parte, sobre todo de hacer adecuaciones pedagógicas o a esta parte de la enseñanza, pues tengamos algún conocimiento. Porque, desde esta disciplina viéndolo así, porque realmente es con lo que estamos interactuando día a día. Nuevamente, habrá ciertas posturas donde digamos que lo psicológico, como es la cognición, va a tener una base biológica. Entonces tendríamos que saber cómo está funcionando esa base biológica. Y aquí quizás sea algo en lo que tengamos que estar trabajando porque todavía no logramos este trabajo transdisciplinar que nos ayude a que se atiendan a estas necesidades desde varias disciplinas, ¿no? Y una de ellas, o los temas que yo estaría recomendando, en este caso, que quizá tendríamos que conocer, serían como senso-percepción. Desde la senso-percepción básicamente es la parte que nos va a ayudar a la adquisición de información, la atención. ¿Por qué nos surgen tantos problemas de repente cuando tenemos un estudiante con trastorno de déficit de atención y hiperactividad? Porque muchas veces nos falta saber qué es lo que hace la diferencia en ese proceso atencional. ¿De qué estructuras depende? ¿Qué estructuras le imposibilitan quizás hacer las actividades de la misma manera que una persona normotípica? ¿Y por qué yo tendría que hacer adecuaciones? ¿Y en base a qué voy a hacer las adecuaciones? Entonces, serían cuestiones que tendrían que verse. Cuestiones de aprendizaje y memoria, así como vimos que hay muchos detalles por ahí que se van, pues lo ideal sería que pues, los manejemos. Lo ideal, obviamente, es nada más hablando de una meta, esperemos que en un futuro próximo, ¿no? No es así inmediatamente, pues por nuestra voluntad en este momento quizá no lo tengamos, pero el punto es empezar a trabajar en esta actualización. También motivación y emoción. En este caso, ya se ha visto que estos procesos de motivación justamente son los que sirven para reforzar una conducta, ya sea una conducta dirigida a la parte académica o ya sea una conducta dirigida al aprendizaje. De hecho, ya en investigaciones recientes ya no nada más se está investigando las neurociencias de la motivación, sino también la base neurocientífica de la motivación intrínseca, que si algunos de nosotros ya estamos familiarizados con ese tema, pues es esta parte de la persona por sí misma busca el conocimiento o busca alcanzar una meta sin necesidad de un refuerzo externo. Entonces, en esta parte también se está buscando, ¿no? Que ya hay ciertas sustancias que están relacionadas con la motivación intrínseca. La parte emoción, nuevamente, porque las emociones tienen un impacto en cómo están nuestros procesos cognitivos. Las funciones ejecutivas que tienen que ver con cuestiones de planeación, de conducta, control de impulsos, también la parte de memoria de trabajo, ciertas cuestiones de atención también. Entonces, pensamiento. Entonces, todas estas características quizás sean adecuadas tenerlas en cuenta. Y en el caso del lenguaje, por ejemplo, quizá ya en la educación media superior y superior no nos estemos topando tanto con esta característica, pero también habría que tenerla en cuenta, porque sí, en educación básica mucho más, pero también habría que tenerla en cuenta sobre todo por cómo es que se da este desarrollo del lenguaje, ¿no? ¿Qué vías utiliza?
Obviamente este es conocimiento básico que viene siendo lo mismo que conocernos a nosotros mismos. Habría que conocer nuestro cuerpo, cómo funcionamos, así como conocemos cómo trabajan nuestros aparatos reproductores, como intentamos conocer cómo trabaja nuestro sistema circulatorio, etcétera. Todo esto pues también tenemos que tenerlo en cuenta porque finalmente funcionamos gracias a nuestro cerebro. El cuerpo sin el cerebro no es funcional y el cerebro sin el cuerpo pues tampoco. Muy bien. ¿Y qué de toda esta información, por ejemplo, qué de todo lo que acabamos de mencionar, podríamos ya traducir a elementos aplicables en el aula? Por ejemplo, algunas estrategias que se han recomendado en algunos estudios es utilizar varias vías sensoriales para presentar la información. Esto ahorita quiero quitar un mito que anda por ahí, ahorita lo vamos a mencionar más adelante, pero cuando me refiero a utilizar varias vías sensoriales es que utilizamos varias vías para adquirir información, así como vimos que la memoria tenía de repente memoria sensorial, pero también tenía memoria motora. Entonces, nosotros también tendríamos que usar diferentes vías para que la información llegue a los estudiantes. Y desde esas diferentes vías, y dependiendo de las características de cada estudiante, pues van a tener más posibilidades para que la información pueda llegar a ellos. Entonces, desde aquí ya estamos hablando de esta parte de neurodiversidad. Si tenemos alguna persona, por ejemplo, con alguna dificultad para la sensopercepción, no necesariamente desde el órgano, como por ejemplo los ojos, sino desde ya una parte cerebral, que por ejemplo que vea ciertos sonidos más intensos o que vea otras características visuales más diferentes, pues también tendríamos que darle otras estrategias para tomar pues a llegar a la información, ¿no? Podemos utilizar diferentes herramientas, ¿no? Lo que se recomienda es que se tomen en cuenta la vía visual, la vía auditiva, la vía kinestésica, hablando no de que sean las vías predominantes, sino hablando de que pues, son diferentes medios o sentidos por los cuales la persona toma la información. Pongo esta imagen porque muchas veces también recomiendan a las artes como una estrategia para implementar en el aula y que se puede abordar desde diferentes temas. Por ejemplo, porque una maqueta, por ejemplo, para explicar las partes del cerebro puede servir incluso más para que los estudiantes, por ejemplo, expliquen las partes del cerebro, incluso más que si nada más ponemos a que lo lean, una lectura. Entonces, estamos trabajando con diferentes procesos. También tenemos que, o ayuda mucho, a aterrizar la información al contexto o características del estudiantado. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos que aterrizar ahora sí lo que estamos viendo a lo que están viviendo. Si estamos hablando, por ejemplo, de estrés, podemos hablar de estrés en relación con la pandemia. Si estamos viendo un tema de economía, podemos hablar de los cambios económicos con respecto a la pandemia. Yo menciono la pandemia pues, porque es un hecho que estamos viviendo hoy en día, ¿no? Pero básicamente entre la información esté más cerca del estudiante, es más fácil para el estudiante que le dé una relación semántica a los contenidos que ya tiene en su cerebro. Y por lo tanto es más fácil es más fácil reforzar una sinapsis que ya está hecha que crear nuevas. Eso no significa que no se puedan crear nuevas, pero se pueden reforzar entre sí estos conocimientos. Y también tomar en cuenta las características del estudiantado, ya no nada más es una cuestión de aterrizarlo a lo que les rodea, sino también pues considerar sus gustos, sus intereses. Este detalle nos ayudaría mucho, por ejemplo, a los procesos de motivación. Y al reforzar, por ejemplo, o tener una sensación placentera a raíz de una motivación, pues entonces es más fácil que se conserve un aprendizaje. Algunos otros elementos, por ejemplo, es utilizar las fortalezas de los estudiantes sobre la práctica tradicional. Sí respetar los contenidos, pero esto aquí depende mucho de qué tanto nos abramos nosotros a comunicarnos con nuestros estudiantes, ya sea durante las sesiones presenciales, que demos aunque sea los 5 primeros minutos para también esta parte de la
conformación, ¿no? De hola, buenos días, ¿cómo están? Y dar esta relación entre, pues, hablar un poquito, aunque sea, parezca una plática trivial, pero no. Nos ayuda a conocer las características de los estudiantes y también nos ayuda, pues, a saber cuáles son sus fortalezas. Y también esto, por ejemplo, si hay algún lugar donde hay un programa de tutorías, también ayuda mucho que si hay tutores personalizados, pues también haya una constante comunicación con el resto de los docentes, ¿no? En qué podemos ayudar o ayudarle que el mismo estudiante, por asesorías, pues identifique cuáles son esas fortalezas y trabajar desde ellas. También tendríamos que hablar de esta diversidad en las actividades de enseñanza, sobre todo en cuestiones de evaluación o en cuestiones de hacer diferentes estrategias, ¿no? Porque también, si siempre utilizamos, por ejemplo, un ensayo, le estamos quitando oportunidades también de desempeñarse o darnos a entender a un estudiante con neurodiversidad, por ejemplo, con dislexia, pues que sí tiene el conocimiento, quizá una exposición oral, quizá presentar un esquema, quizá presentar otro tipo de material le ayudaría a comunicar que sí tiene el conocimiento. Básicamente lo que estamos buscando es hacer puentes entre el docente, el estudiante y el conocimiento, pero diferentes vías. Y también diversidad en la presentación del conocimiento, en este caso, tanto que podemos poner aprendizajes concretos, ¿sí? También podemos poner esquemas, esta parte ideacional, esta otra parte como darle hilación con otras ideas también, pero también podemos manejar lo abstracto. Entonces, tampoco es limitarnos a usar nada más una estrategia, sino que el mismo tema podemos presentarlo de diferentes maneras, para darle ahora sí esta parte de la contextualización y ayudar a que se afiance desde diferentes vías. Y aquí también, hablando, por ejemplo, de la legalidad y esta parte de, pues, de lo que de repente nos sale en el aula, pues aquí viene también contemplado algunas recomendaciones ya específicas en el caso de neurodiversidad. Primero, y eso también tiene que ver con el currículum, podemos mantener altas expectativas. Sí. La cosa aquí en las altas expectativas es que son excelentes mientras se mantenga un bajo nivel de estrés. Entonces, aquí, por supuesto que podemos exigir que se llegue hasta cierto punto y podemos ir trabajando paulatinamente con la persona, quizá dándole más tiempo, etcétera. Podemos ser más flexibles, pero el nivel de expectativa se mantiene. Lo que sí tendríamos que cuidar es que los niveles de estrés no afecten la motivación, la emoción y por lo tanto no afecten los procesos de aprendizaje. ¿Cómo podemos manejar esto? Por ejemplo, podemos tener políticas e instrucciones claras. Con políticas me refiero también a las reglas de nuestra clase, ¿no? Y cómo describimos las actividades. Entre más claros seamos, es más fácil para el estudiantado seguir las instrucciones. Esto para cualquier persona. También evitar cambios frecuentes en demandas y procedimientos. Entonces, sí está bien tener como que de repente espontaneidad en las clases, pero habrá muchos estudiantes con neurodiversidad que necesiten cierta estructura. Entonces, habría que respetar en la gran medida de lo posible esta estructura y si por alguna razón se tiene que dar un cambio, es intentar que se haga con antelación para que el estudiante esté preparado. Habría que tener también disponibilidad para la comunicación por diferentes canales, sí, quizá respetando sus horarios laborales y todo esto, pero pues también hablar de que quizá habría que tener comunicación por correo, quizá por chat, quizá por otras plataformas, tener un horario disponible pues para que el estudiante o la estudiante pueda acercarse. Y aquí me gustaría agregar, por ejemplo, la apertura a la comunicación. Porque quizá sí haya algunos estudiantes que no nos quieran dar su diagnóstico y están en todo su derecho a no darlo. No podemos exigir un diagnóstico. Lo que sí podemos hacer es escucharlos y en el momento en que nosotros notemos que haya dificultades, podemos aproximarlos y preguntarles, oye, de lo que haces, ¿qué estrategias te parecen más sencillas o qué es lo que más te dificulta? Y hablar con ellos justamente para conocer las características. Y también, eso es muy importante, respeto a la personalidad del estudiantado. Muchas veces también por nuestras propias características pensamos que pues lo nuestro es lo correcto y es lo que prevalece, pero la realidad es que hay que tener esta cuestión de la tolerancia
y el respeto. Y en este caso se recomienda, sé que es, también entre muchos de nosotros está ese estilo, pero se recomienda evitar el sarcasmo y el lenguaje insultante, porque justamente se puede tomar por parte de, pues, a pesar de que quizá nosotros no tenga el mismo efecto, o nuestras generaciones, lo que sea, no tuviera el mismo efecto, en otras personas sí puede tener un efecto bastante, pues, aversivo. Las personas van a dejar de disfrutar la clase, por lo tanto va a haber menos motivación, va a haber más estrés y estaremos por una cuestión de simplemente comentarios, quizá también nuestro propio manejo emocional tendríamos que cuidarlo, pues terminamos perjudicando el proceso de enseñanza-aprendizaje y al estudiante. Entonces, eso tendremos que cuidarlo y para evitar sanciones también. Y finalmente, pues habría que considerar variedad en estrategias de presentación y evaluación de información. Entonces, habría que ver si podemos usar de repente videos, de repente podemos usar audios, de repente podemos dejar ejercicios de que hagan, o sea, canciones o hagan una escultura o hagan... Habría que buscar diferentes, dependiendo de las necesidades de cada materia, cada disciplina, diferentes maneras de presentar la información y también diferentes maneras de evaluar el conocimiento de los estudiantes. Y hasta ahorita todo suena muy bonito, pero la realidad es que todavía tenemos muchas limitaciones para poder aplicar esto al 100%. Estamos hablando que estas limitaciones van a ser principalmente que todavía falta afianzar de manera más considerable el puente entre la educación y las neurociencias. Sobre todo, una de las críticas más grandes que se tiene hacia la educación es cómo podemos extrapolar un proceso neuronal microscópico a nivel de la célula a su aplicabilidad en el aula. Nuevamente, porque ahora estamos viendo a esa célula pues interactuar con todo ese ambiente, ¿no? Entonces, habría que cuidar esta parte y también, ese es un reto de la disciplina como tal, que nosotros podemos contribuir desde nuestra propia trinchera, por supuesto, pero es un reto de la disciplina. Y también, pues, evitar la sobresimplificación de la aplicabilidad. Pasa mucho de repente, había un estudio por ahí que decía, bueno, una charla TED de una investigadora que decía que les habían hecho una entrevista sobre una investigación que habían hecho, ¿no? Esa investigación trataba del triptofano y ellos le habían dado a sus animales de laboratorio esta sustancia, el triptofano. Lo que nos ayuda el triptofano es a generar serotonina y esta serotonina pues nos ayuda a mejorar los estados de ánimo, ¿no? Este neurotransmisor serotonina. Y a dormir también, estar metida en la parte de la regulación del sueño. Básicamente ellos lo que hicieron pues es hacer una mezcla, ¿no? Una malteada bien fea, alimenticia para dárselas a las ratas y pues hacer pues investigación sobre cuáles eran los efectos, ¿no? Sobre el estado de ánimo. Y después de la entrevista, esta publicación que se acercó con ellos publica los resultados diciendo un sándwich de queso te puede hacer feliz. Esa es una sobresimplificación marcadísima. ¿Por qué? Porque sí, el triptófano lo podemos encontrar en el plátano, en el queso, etcétera, pero pues no es lo mismo consumir el triptófano directamente que en un sándwich de queso y no necesariamente consumir muchos alimentos ricos en triptófano se va a traducir en felicidad. Hay muchos otros factores que influyen. Entonces, esa sobresimplificación de repente puede también generar problemas al momento de pues pasarlo a la parte aplicada. También, como han visto, pues yo les hablé así como es que tenemos que hablar de sensopercepción, de atención, de memoria. Pues sí, pero todavía necesitamos muchos recursos para la formación docente. Entonces, habría que empezar a planear en qué podemos hacer o qué es lo que se necesita pedir para pues empezar justamente con estos procesos de actualización. O qué cursos tendríamos que reestructurar para que nuestros próximos profesionales también salgan ya preparados en estas instancias. Y también hay otro punto que quiero rescatar ya para cerrar, que es el aumento en la popularidad también implica un mal uso a favor de intereses económicos. Y a esto me refiero muchas veces a esta cuestión de la charlatanería, que es muy triste que suceda, pero sucede y sobre todo cuando son disciplinas novedosas.
Vamos a encontrar de repente que va a haber muchos cursos que nos hablen sobre neuroeducación o neurodidáctica, y aquí te enseñamos esto, aquí te enseñamos lo otro. No les voy a mentir, yo caí en uno de esos cursos y ya viendo bien, cuando me avanzaban las sesiones, fue así de, me están mintiendo, o esto no tiene nada de neuro. Entonces, sí me ha pasado, es muy triste, pero pues uno aprende también de la experiencia, ¿no? Entonces, aquí les van mis consejos para, en el caso de que se topen con una de esas problemáticas, los sepan identificar. Y por eso les voy a hablar de los neuromitos, ya para cerrar. Los neuromitos, básicamente, o un neuromito, es un concepto falso generado por un malentendido o error en la interpretación de hechos científicamente establecidos, sobre todo del cerebro, para justificar el uso de dichas investigaciones con fundamentos en educación u otros contextos. En otros contextos, pues a veces son contextos pues, de charlatanería. Pero básicamente no necesariamente puede que sea algo con que se haya hecho con malicia, pero muchas veces puede ser por un malentendido, un error en la interpretación, un error en la lectura, pues que se dé esta parte, ¿no? Del neuromito. Y en un estudio bastante reciente, por ejemplo, del 2021, encontraron que los neuromitos que todavía prevalecen y que están arraigados incluso hasta nuestros programas educativos son principalmente estos. El primero es el que habla de periodos críticos, y no me refiero a periodos críticos a los que yo me refería en el desarrollo, sino me refiero a periodos críticos con que nada más podemos tener, por ejemplo, actualización o aprendizajes significativos en la infancia y que en la adultez ya no podemos aprender nada nuevo o que somos menos flexibles. Eso es un neuromito. También en la adultez se pueden trabajar procesos de aprendizaje y memoria. También se habla de que a los 3 años es la edad donde se decide lo más importante de la vida. Entonces, a los 3 años estamos llenando a los infantes de cursos y de actividades que hacer porque ocupamos que en esa edad sea que adquiere ese conocimiento porque si no, después ya no lo va a poder hacer. Eso es un neuromito. Si hablamos de neuroplasticidad, no va a estar nada más dependiente de los 3 años, sino que se va a estar realizando durante todo el desarrollo del cerebro. Sí, en los 3 años está ocurriendo esta parte de la poda neuronal, pero nuevamente la poda neuronal es algo necesario y normal. Al contrario, puede traer más consecuencias que no haya esa poda o querer mantener todas esas conexiones. También tenemos este multilingüístico que supongo que se ha escuchado más, sobre todo los que están relacionados en la Facultad de Lenguas y esta parte, de que, por ejemplo, que nada más se puede tener como que mejor accesibilidad a un lenguaje, supongo que son las dificultades que se han topado por allá, a un lenguaje durante cierto periodo de la vida. Hay ciertos tiempos de aprendizaje, o que es, primero tengo que aprender muy bien a hablar español y luego ya puedo aprender otro idioma, por ejemplo. Porque si no, el inglés le va a quitar recursos al español y así. Entonces, esta parte hay varios mitos en el multilingüismo que tendrían que, pues se desechan. Realmente, si el cerebro tiene tantas vías de aprendizaje y una vez que pasan a largo plazo, pues son ilimitadas, ¿no? Hay muchos recursos. El hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo es uno de los que más trabajo nos va a costar quitar. De hecho, les puse aquí esta imagen porque si ustedes buscan hemisferios cerebrales en Google, la gran mayoría de las imágenes que les van a salir es esta relación de, ay, sí, el hemisferio izquierdo es analítico y el hemisferio derecho es creativo y así, y que uno se encarga de la creatividad y el otro es la inteligencia. No, ambos hemisferios son importantísimos para cualquiera de esos dos procesos, tanto para la inteligencia, para la creatividad, para el lenguaje, para una gran cantidad de funciones. Se comunican entre ellos y necesitamos ambos hemisferios para que el proceso global pueda ocurrir. Entonces, eso de que sí, podemos tener cierta predominancia cuando somos diestros o zurdos, pero también nos podemos entrenar. Entonces, sí hay cierta lateralidad, eso es correcto, pero eso no significa que una función va a ser completamente dependiente de una sola zona. Una estructura en el cerebro generalmente se encarga de muchas funciones. Y el otro, que ese sí es una completa mentira, habida y por haber,
que hasta en películas lo ponen, es que el 10%, que solamente usemos el 10% de la capacidad cerebral. Esa es una mentirota. Realmente siempre estamos usando la totalidad de nuestro cerebro porque se encarga de muchas cosas, de la respiración, del flujo sanguíneo, del pensamiento, de la atención, de sentir nuestro ambiente. Lo estamos usando incluso mientras dormimos. Entonces, no hay ningún momento en el que nuestro cerebro tenga inactividad. Siempre usamos el 100%. Obviamente habrá áreas con mayor actividad que otras, pero no es que una área se apague completamente, ¿no? Entonces, hay que cuidar esa cuestión. Entonces, si usted se mete en un curso o encuentra un libro o encuentra un artículo y empieza a justificarse desde aquí, es momento de cambiar de fuente o de pedir un reembolso. ¿Va? Ok. Y ya para concluir, para cerrar, para pues poder concluir el día de hoy de la jornada, pues los principios de neuroeducación que nos podrían, estos principios de neuroeducación básicamente nos pueden ayudar también a cubrir las necesidades de la población neurodiversa porque las características pues son muy similares y básicamente desde una justificación neurocientífica se pueden dar aproximación también a estas necesidades de los estudiantes. También que, pues, nuevamente hay una necesidad latente en reforzar la preparación docente y del personal educativo. Eso, pues, siempre lo vamos a tener y en este caso, pues, ya vemos que hay una área de atención a la que también quizá podríamos voltear a ver. Y finalmente, que el conocimiento en neurociencias puede ayudar a la mejora del proceso enseñanza-aprendizaje. Y esto, pues, ya sería una labor que, pues, cada quien nos podremos ir actualizando. Y, pues, por mi parte sería todo. Muchas gracias y pues quedo abiertas para preguntas o comentarios. Muchas gracias, maestra María Fernanda. Me parece que muy interesante, muy clara toda su exposición y toda la información que nos ha brindado. Creo que es muy enriquecedora. Así que si alguien tiene alguna duda, algún comentario, pueden activar su micrófono, pueden ponernos también en el chat sus comentarios y seguro estoy que la maestra María Fernanda con mucho gusto les va a contestar. Al contrario, muchas gracias. Estoy leyendo acá, que están poniendo comentarios en el chat. Excelente presentación, Fernanda, dicen por ahí. Gracias. Intenté ser lo más clara. Sí, gracias. maestra Fernanda. Pues ya. Aquí alguien pregunta diferencia entre dispraxia y mental health. Sí, claro que sí. Supongo que viene de la última imagen donde hablaba de otras características a las cuales se podría emplear la neurodiversidad. En este caso, cuando hablamos de una dispraxia, pues es una dificultad, por ejemplo, para realizar algunas prácticas, sobre todo motoras o alguna interacción con objetos. Algunas dispraxias pues son del desarrollo, que hay esta dificultad, pero también otras pueden, como el caso de las apraxias, son pues ya cuestiones que se adquieren, ¿no? A raíz de un traumatismo craneoencefálico o de un accidente cerebrovascular. Entonces, básicamente, hasta ciertas características, pues la persona bajo ciertas tareas específicas no puede realizarlas, ¿no? Hay ciertas dificultades. Y en el caso de salud mental se refiere ahora sí a trastornos psiquiátricos, pero más enfocados a esta parte, por ejemplo, de trastornos emocionales o trastornos también de la personalidad, algunos trastornos como puede ser esquizofrenia, bipolaridad, depresión, ansiedad. Entonces, básicamente también entran ahí, todavía están buscando pues justamente justificar esta parte, ¿no? Ahora, esa sería la diferencia. Muchas gracias. La maestra Alma Osorio tiene la mano levantada si gusta y ahorita leemos algunos comentarios y preguntas más del chat.
Creo que está apagado el micrófono. Su micrófono, Alma, me parece que no se ha activado. Listo, gracias. Buenos días a todos. ¿Me escucho ya? Ya. Bien. Bueno, primero quiero felicitar a la ponente. Me parece una información muy concreta, muy precisa, muy dirigida y nos despierta, bueno, en lo personal me despierta muchas inquietudes. Yo estoy en la coordinación académica de la licenciatura en enfermería, una carrera de interacción permanente, donde las capacidades cognitivas son muy importantes, las auditivas, las visuales. Entonces, tenemos un gran reto porque nos hemos preguntado qué haríamos si en un momento determinado uno de los aspirantes a ingresar a nuestra carrera tiene algunos aspectos de neurodiversidad que pudieran ser un reto, ¿no? Y lo hemos pensado muchas veces y en lo personal a mí me hace sentir como incompetente para poder resolver esta situación en el caso que se diera. Y porque, bueno, nuestra estructura no está, nuestros planes curriculares no están hechos de manera dirigida a la neurodiversidad. Y más que el trabajo en hospitales, personas pues también requieren de ciertas capacidades neurotípicas, digamos, ¿no? Es un gran reto, me deja inquieta, me deja pensando esta ponencia de usted y esperemos que a partir de este bagaje de conocimientos que hemos ido acumulando esta semana, nosotros estamos en una etapa de desarrollo de un nuevo plan, estamos en la etapa de evaluación, pensamos que el nuevo plan tendrá que estar listo para inicio de año siguiente y toda esta información pues nos deja inquietos porque tendríamos que pensar desde este momento en incorporar muchos de estos elementos que se nos han facilitado con esta ponencia. Y algo importante que considero que debe permear en nuestra conciencia a los profesores es que siempre antes de arrancar un contenido o un programa de curso o un programa de materia, sí debemos partir de un contexto de nuestro grupo, es decir, de identificar estilos de aprendizaje, de identificar características de neurodiversidad, de manera que sí podamos diversificar las estrategias, ¿verdad? Y buscar, si no lo sabemos, pues un apoyo en gente que ya ha tenido experiencia o que tiene de alguna manera vivencia con este tipo de alumnos y alumnas. Gracias y felicidades. Al contrario, muchas gracias. Sí, tiene mucha razón. Pues sí, a mí también me despertó muchas cosas. Dije, ay, ¿en cuántas cosas falta prepararse? Y también, por ejemplo, yo viendo las preguntas digo, no, pues sí, yo también tengo muchas áreas de oportunidad, ¿no? Yo lo menciono así porque pues ya estoy más familiarizada por ejemplo, con neurociencias, pero sí, pues también habrá otras áreas en las que tengamos que prepararnos también para dar una atención más integral. En este caso, también me gustaría agregar que sí, puede que hasta cierto punto nos genere mucha preocupación de cómo le vamos a hacer para integrar estudiantes neurodiversos a una situación que está formulada para personas neurotípicas, o que creemos que es lo ideal, que solamente estén personas neurotípicas. Pero ya una ponente pasada también puso una presentación acerca de estos nichos, ¿no? Y yo creo que no nada más sucede con las personas neurodiversas, también sucede con las neurotípicas, que encontramos un lugar donde nos desarrollamos de manera plena al momento de pues, profesar lo que hacemos, ¿no? No nada más es como que en unos. Entonces, también supongo que tiene que ver con que cada quien encuentre justamente este lugar donde corresponde. Y nuestro papel como docentes o nuestro papel como facilitadores académicos, etcétera, pues sería ayudar a los estudiantes a encontrar ese nicho o ayudarles a identificar las características para que ellos puedan buscar su nicho a raíz de ellas, sus características propias. Entonces creo que eso sería algo que también podríamos trabajar. Pues, por ejemplo, quizá en una práctica clínica de enfermería, algunos estudiantes podrían tener problema, pero quizá en investigación, ¿no? O en otras áreas. Entonces, habría que ver cuál sería lo más adecuado para las características de cada quien. Bueno, por aquí en el chat dicen, muchas gracias, es información muy relevante e interesante que nos puede ser de mucha utilidad. Y por aquí hay una pregunta, dice, ¿es correcta la información que maneja el autor Joe Dispenza con su libro Desarrolle su cerebro?
Menciona que se pueden desarrollar nuevas conexiones, por lo tanto no importa la edad. Eso es correcto. O sea, se pueden, lo que no se ha comprobado, por ejemplo, es esta parte, es cierto, está trabajando mucho en ello, mucha de la investigación ahorita está yendo hacia esa parte de la neurogénesis, que es el nacimiento de nuevas neuronas. Sí se ha encontrado neurogénesis, por supuesto que sí, en modelos animales, en ratas y ratones. No, no del todo se ha logrado encontrar esta evidencia o todavía es muy contrariada en el cerebro humano. Entonces, por las neuronas ahorita no lo tenemos comprobado, pero lo que sí tenemos comprobado son las conexiones sinápticas. Eso sí se puede hacer. No estoy tan familiarizada con todo el trabajo de Joe Dispenza, pero sería interesante revisarlo. En este caso, de que sí podemos hacer nuevas conexiones neuronales independientemente de la edad, sí. Muchas gracias. Por aquí pregunta alguien más, ¿en qué consiste el síndrome de Tourette? Esta justamente es la pregunta que estaba pensando que tengo que investigarlo más. En este caso, el síndrome de Tourette pues, se refiere muchas veces a cuestiones repetitivas o cuestiones también del control de impulsos que salen muchas veces de la voluntad de la persona. Entonces pueden ser sonidos, muchas veces se le estereotipa que nada más es como la verbalización de palabras que se consideran en ciertos contextos ofensivas, pero pues realmente pueden ser sonidos, movimientos, otras características que no nada más tengan que ver con esta parte. Pero tendría que familiarizarme un poquito más, también tiene su base nuevamente neurobiológica, ¿no? Entonces habría que checar en esa parte, muy interesante, habría que leerlo un poquito más. De igual forma, aquí en este sentido les puedo recomendar que visiten la página del Proyecto Entender, y ahí pueden encontrar unos videos relacionados a lo que es el síndrome Tourette que realizaron la Universidad de Argentina, la Universidad Nacional del Rosario, específicamente sobre este síndrome, igual también sobre discalculia, sobre dispraxia, se llaman encuentros sobre neurodiversidad, y ahí ellos también han estado realizando como parte de las actividades del Proyecto Entender, están realizando también este tipo de conferencias. Y bueno, en este caso en específico que nosotros no hemos tocado como Universidad de Colima, no hemos tocado en específico este síndrome de Tourette, ahí lo pueden encontrar, y que para que también ustedes conozcan las actividades que estamos realizando, recordando que bueno, la Universidad de Colima y la Universidad Nacional del Rosario, junto con otras universidades de América Latina, formamos parte de este proyecto. Entonces ahí pueden visitar la página Proyecto Entender y ahí pueden encontrar más información también en ese sentido. Bueno, y pues sigue habiendo pues más felicitaciones, muy interesante, muchas gracias, sobre todo muchas felicitaciones, que muy clara también la exposición de la maestra Fernanda. Y pues bueno, para ya entonces concluir con esto, no sé si haya alguien más que quiera hacer alguna otra pregunta. Bueno, si no es así, entonces bueno, nos permitimos entregarle el certificado a la maestra María Fernanda, que bueno, se entrega por parte del Proyecto Entender, que está apoyando también la Fundación Erasmus Plus y la Universidad de Colima. Se extiende el presente certificado a María Fernanda Pinto González por cuanto ha participado en calidad de ponente en las jornadas de sensibilización de la neurodiversidad, con la conferencia Neuroeducación y Neurodidáctica como herramientas para el apoyo de estudiantes universitarios con problemas de aprendizaje, la cual es realizada el día de hoy por la Universidad de Colima. Forma parte de las actividades de lo que es la actividad de cascada de entrenamiento. Y bueno, pues ya la firma Lynn Clowder, que es la coordinadora del Proyecto Entender por parte de la Universidad de Coventry. Y pues muchísimas gracias a la maestra María Fernanda. Muchas gracias a todos por su participación del día de hoy. Los esperamos el próximo miércoles 30 de marzo a las 9 de la mañana. Y bueno, pues estamos en contacto para cualquier cosa. Muchas gracias a todos.